Siendo las 11:55 de la noche, nos encontramos en la última transmisión del Grupo 408. El día de hoy traemos el trabajo que le ha quitado el sueño a la mayoría de los estudiantes de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica. Me refiero particularmente a la última entrega de Análisis Económico. El día de hoy tenemos la propuesta de ¿es el aumento del gasto público en educación a partir de las últimas 2 décadas una causa de la disminución de los índices de pobreza en Liberia para este mismo periodo? Como sabrán, la República de Liberia es un país ubicado en la costa de África. La inestabilidad política ha formado parte del panorama actual del país, contando con un total de 2 guerras civiles, una epidemia y una pandemia, ubicándose también, de acuerdo a datos del Oxfam, en tercero de los países más pobres del mundo. Pero el día de hoy nos enfocaremos principalmente en un tema específico, el gasto público en educación. Para que se hagan una idea de lo crítica que es la situación en este país, tenemos un 66% de los niños sin escolarizar y poco menos del 50% de la población que ni siquiera ha terminado sus estudios. El presente análisis buscará verificar si es que acaso existe una causalidad entre el aumento del gasto público en educación y la disminución de los índices de pobreza en Liberia durante el periodo de las últimas 2 décadas. Para la revisión de literatura, en la que se basa este documental, tenemos Liberia Poverty Note, ¿hacia dónde va el gasto público en educación? Y prioridades y estrategias para la educación. 3 textos que abarcan la importancia de la inversión en capital humano para el crecimiento económico. Pero antes de seguir, ¿por qué es importante el gasto en educación en un país como Liberia? La respuesta es sencilla y esta noche, en menos de 5 minutos, entenderán el porqué. Si queremos solucionar el problema que presenta Liberia en un futuro, es fundamental que tengamos conocimiento acerca de qué factores son contribuyentes a que la situación no cambie. Creo que es algo incluso repetitivo justificar que la educación es un derecho fundamental no solo para el desarrollo individual de una persona, sino que también llevándolo a escala macro para el desarrollo de un país, reduciendo así los índices de pobreza y mejorando también ámbitos como la salud, la paz, la estabilidad y aportar claramente a la distribución de ingresos de este país. Es por esto que la pregunta en la que se enfoca la presente investigación es si acaso el aumento del gasto público en educación en Liberia durante las últimas 2 décadas es una consecuencia de que los índices de pobreza de este país se hayan visto disminuidos, planteando así la hipótesis mediante los modelos económicos de Schultz y Becker acerca de la inversión en capital humano y posteriormente mediante la realización de un ejercicio empírico desarrollado por nuestro invitado especial de la noche, Jorge Ruz. Los dejo con Isidora Rivera. Gracias, Belén. Para continuar, se explica que el análisis de ese estudio está basado en 2 teorías claves que reflejan que la inversión en educación y por ende en capital humano cumple un rol importante en la reducción de la pobreza, mejorando la productividad de las personas y así su bienestar socioeconómico debido a la posibilidad de acceder a puestos de trabajo mejor remunerados. Por un lado, Schultz propone que el factor trabajo no es homogéneo, es decir, las personas poseen distintas habilidades y calidad de desempeño. Sin embargo, la calidad tiene un valor y se manifiesta por medio de la adquisición de capital humano. El gran foco de esta teoría está en la capacitación y la educación vistas como potenciales inversiones que traerán beneficios a futuro, los cuales están traducidos en un aumento de ingresos para aquellos. Por otro lado, según Becker, el capital humano se entiende como la agrupación de las capacidades productivas que un individuo adquiere gracias a la acumulación de conocimientos. Para su teoría, existe un costo de oportunidad significativo por recibir educación, ya que, además del gasto por estudiar, está también aquel de permanecer durante este periodo en la población laboralmente inactiva, y así no recibir un sueldo. Eso sí, en un futuro sí se observarán los beneficios de haber estudiado, ya que los individuos más educados podrán postular a puestos de trabajo con salarios más elevados. Como el propósito de este análisis es medir causalidad del gasto en educación y la disminución de la pobreza, se dejarán otros factores mencionados en las teorías, como por ejemplo salud y experiencia, como parámetros constantes para así aislar el efecto de la educación en sí. Además, se tomará a Liberia como el individuo racional e informado que invertirá en su capital humano solo si la tasa de retorno, medida en ingresos y porcentaje de pobreza, es superior a su costo de inversión. De esta manera, se podrá analizar si la inversión en educación por parte del Estado es conveniente para Liberia o si los gastos son mayores a los retornos. Se espera poder confirmar que al aumentar el gasto público en educación, se produzca una disminución de la pobreza, ya que, además, se encuentran con datos de otros países del continente que tuvieron efectos similares tras llevar a cabo este tipo de medidas. A partir de la información entregada por el Banco Mundial, en los siguientes gráficos se muestra el gasto público en educación y las tasas de incidencia de la pobreza poblacional para diferentes países del continente africano. Esta elección no fue azarosa, ya que fueron tomados en consideración debido a factores regionales, geográficos e institucionales, que permiten comparar así situaciones similares.
En todos los países ya mencionados se observó un aumento en el gasto público en educación y como resultado en todos los casos disminuyeron los índices de pobreza, por lo que en el caso de Liberia se espera también obtener una correlación negativa entre mayor educación y pobreza, para finalmente poder concluir que la educación cumple un rol primordial dentro del desarrollo y bienestar del país. A continuación, los dejo con Alejandra Aravena, experta en datos y estadísticas. Muchas gracias, Isidora. Para este trabajo se analizarán tres variables. La primera es la pobreza, donde se utilizó el índice de pobreza multidimensional, que mide la cantidad de gente considerada como pobre, así como la intensidad de esta. Considerando las carencias de la salud, la educación y la calidad de vida, esta se mide en una encuesta a los hogares. La segunda variable es el crecimiento económico, entendido como el crecimiento de la actividad económica, donde se observa una disminución de estos niveles desde el año 2017 hasta el 2020. La última variable a analizar será el gasto público en educación, entendido como el gasto de gobierno realizado en instituciones educativas públicas y privadas, su administración, subsidios y transferencias entregadas hacia ellas. Al igual que para la variable de crecimiento económico, estas cifras disminuyeron desde el año 2017 hasta el año 2020. Y ahora les presento a mi compañero Jorge Ruz, experto en contrafactuales. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Alejandra. Efectivamente, para probar empíricamente la hipótesis planteada, fue necesaria la utilización de un contrafactual. Por lo tanto, se necesitaba un país de características similares a Liberia en cuanto a gasto público en educación, índices de pobreza y crecimiento económico previos al choque que se produjo a fines de la primera década de los años 2000 en materia de gasto educacional en Liberia. Pero que, sin embargo, luego de esta fecha continuara con la tendencia que ambos países llevaban, y este es el caso de Zimbabue. Cabe destacar que las variables en gasto de educación y crecimiento económico se relacionan directamente con la reducción de la pobreza según las teorías de Beckel y Schultz en el caso de gasto educacional y según un estudio de Nora Lustig, Omar Arias y Jamel Regolini para el caso del crecimiento económico. Como se puede observar en el gráfico del gasto público en educación, ambos países tenían tendencias similares hasta el año 2015, donde luego Liberia aumenta este factor, mientras que el crecimiento del PIB en ambos países ha mantenido un nivel muy similar desde el año 2013. Casi idéntico. En base a los estudios ya mencionados, podemos concluir que el crecimiento no es un factor que determina la disminución de la tasa de incidencia en la pobreza y que por lo tanto, esta se ve explicada principalmente por el aumento en el gasto público. Sin más que aportar, los dejo con mi compañera Alejandra para las conclusiones. Muchas gracias, Jorge. Por último, para este trabajo se concluye que mientras mayor es el gasto público en educación, los índices de pobreza tienden a disminuir. Esto fue posible analizando datos de los últimos 10 años, teniendo en consideración la dificultad de encontrar la información necesaria para un estudio extenso. Todo esto por el contexto sociopolítico inestable del país a analizar, en este caso Liberia. Este trabajo es importante debido a que es una contribución hacia la investigación económica de Liberia con respecto al gasto público en educación, que sirve como fuente de datos para investigaciones futuras. Y con esto concluimos este informe sobre el gasto público de educación en Liberia y la disminución de la pobreza. Muchas gracias.